Y bueno, pues mis queridos ciberestudiantes, vamos a ver el siguiente capítulo, que es el capítulo de metodología de la investigación. Es el capítulo 4, la semana 4. Vamos a ver los tipos de metodología, ¿no? Así es que vamos a ver los tipos y vamos a basarnos nuevamente en lo que sería el libro de Sampieri. Dice, la tipología se refiere al alcance que puede tener una investigación científica. La tipología considera 4 clases de investigaciones: exploratorias, descriptivas, correlacionales y explicativas. Vamos a ver el propósito de cada una de estas tipologías. Y bueno, dice, si hemos decidido una vez realizada la revisión de la literatura que nuestra investigación vale la pena y que debemos realizarla, ya sea por razones importantes teóricas o prácticas, dice, el siguiente paso consiste en elegir el tipo de estudio que vamos a efectuar. Los autores clasifican los tipos de investigación en 3, que son estudios exploratorios, descriptivos y explicativos, ¿no? Algunos introducen también el tipo de, dice, incluyen la otra clasificación de Danke, elaborada en 1986, que los divide en 4 y agrega la correlacional, ¿no? Sería los exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. Esta clasificación, dice, es muy importante debido a que según el tipo de estudio que se trate, va a variar la estrategia de investigación, el diseño, los datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros componentes del proceso de investigación. Son distintos en estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales o explicativos, ¿no? Vamos a tener principalmente estos. En la práctica, dice, cualquier estudio puede incluir los elementos de más de una de estas 4 investigaciones, ¿no? Dice, los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y ordinariamente anteceden a los otros 3 tipos. Dice, los estudios descriptivos por lo general fundamentan las investigaciones correlacionales, las cuales a su vez proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos que generan un sentido de entendimiento y son altamente estructurados. Las investigaciones que se están realizando en el campo de conocimiento específico pueden incluir los tipos de estudio en las distintas etapas de su desarrollo. Una investigación puede iniciar como exploratoria, después irse a lo descriptivo y después a lo correlacional, ¿no? Son como niveles de investigación. También terminar en el explicativo. Más adelante vamos a ver esto. Principalmente se manejan como niveles de profundidad en la investigación e incluso de cómo se obtienen los datos, si se comparan o no se comparan, ¿no? Son estudios comparativos. Y bueno, dice, ahora bien, surge necesariamente la pregunta de qué depende que nuestro estudio se inicie como exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, ¿no? Yo debo de escoger uno, que esto es lo que ustedes van a argumentar también, van a poner en su documento de qué tipo es su estudio. Dice, la respuesta no es sencilla, pero diremos que básicamente depende de 2 factores: el estado de conocimiento en el tema de investigación, que nos revele la revisión de la literatura, y el enfoque del investigador que le pretenda dar a su estudio, ¿no? Recuerden que vimos las metodologías, que era el cuantitativo y el cualitativo, ¿no? Pero el tipo de estudio que vamos a utilizar, ¿qué va a ser? Pero antes, dice, de ahondar en esta respuesta es necesario hablar de cada tipo de estudio. Y bueno, Ciamperi nos comenta un poquito esto de dice, qué tipo de estudios hay en la investigación del comportamiento humano. Principalmente vemos que son los exploratorios, los descriptivos, los correlacionales y los explicativos.
Dice, los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y ordinariamente anteceden a los otros tres. Los estudios descriptivos, por lo general, fundamentan las investigaciones correlacionales, las cuales a su vez proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos, que generan un sentido y entendimiento y son altamente estructurados. Dice, las investigaciones que se están realizando en un campo de conocimiento específico pueden incluir los tipos de estudio en las distintas etapas de su desarrollo. Una investigación puede iniciarse como exploratoria, después ser descriptiva y correlacional y terminar como explicativa. Y hace las preguntas, dice, necesariamente surge la pregunta de qué depende que nuestro estudio se inicie como exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Dependiendo, dice, principalmente, la respuesta dice no es sencilla, pero diremos que básicamente depende de dos factores: el estado de conocimiento en el tema de investigación, que nos revele la revisión de la literatura, y el enfoque que el investigador le pretende dar a su estudio, ¿no? Principalmente también el grado de profundización, esto del grado de profundización y de conocimiento que se tenga de nuestro tema y el enfoque del investigador, ¿no? Esto va a ser importante para saber qué enfoque le vamos a dar. Recuerden que esto es como a nivel jerárquico. Conforme vayamos profundizando en nuestra investigación, en nuestro tema, poco a poco vamos a darle este carácter, ¿no?, de un estudio exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo, ¿no? Vamos a ir viendo poco a poco esto. ¿En qué consisten los estudios exploratorios? Dice, los estudios exploratorios se efectúan normalmente cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Es decir, dice, cuando la revisión de la literatura reveló que únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio. Si alguien desea investigar lo que opinan los habitantes de alguna ciudad sobre su nuevo alcalde o gobernador y cómo piensa resolver los problemas de ella, ¿no? Champeri nos dice, empezamos a explorar el tema o hacer un estudio exploratorio solamente con el hecho de preguntar, ¿no?, sondear a las personas, a los amigos, incluso, dice en este ejemplo, sobre el nuevo alcalde, ¿no? Cuando nosotros empezamos a preguntar, a indagar sobre nuestra temática, poco a poco vamos a ir viendo, ¿no?, cómo vamos explorando nuestro tema. Dice, los estudios exploratorios son como cuando viajamos a un lugar que no conocemos, del cual no hemos visto ningún documental ni leído nada, ¿no?, sino simplemente alguien nos ha dicho un breve comentario sobre el lugar. Al llegar no sabemos nada, ¿no?, y empezamos a explorar el lugar, el sitio, ¿no? Preguntarnos también sobre qué hacer y a dónde ir, dónde instalarnos, ¿no?, cuál sería el mejor hotel, el mejor bar, el mejor lugar para pasárnosla bien. Dice, los estudios exploratorios no sirven para aumentar el grado de familiaridad. Dice, los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con, dice, fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real, de investigar problemas de comportamiento humano, ¿no?, por ejemplo,
o de alguna área, identificar conceptos o variables, ¿no? Establecer prioridades, investigaciones para alguna investigación posterior, o sugerir algunas afirmaciones o algunos postulados verificables, ¿no? Esta clase de estudios son comunes en la investigación del comportamiento, sobre todo en situaciones donde hay poca información, ¿no? Los estudios exploratorios son de primera instancia, ¿no? Lo que ahorita van a hacer un poquito ustedes con respecto a su tema, ¿no? Para algunos ya teníamos, ¿no? Ya teníamos ahí un poquito trabajado, ¿no? Esto de los muertos y demás. Es un tema más o menos conocido, pero la forma en que lo vamos a abordar posiblemente no sea tan conocido, ¿no? Por ahí tenían otro tema sobre los talleres, ¿no? De prevención, ¿no? Cuestiones psicológicas. Y ahorita lo que ustedes van a hacer de primera instancia es investigar un poco sobre su tema, acercarse a su tema. Si ya han leído mucho de ellos, pues ya sería de otro tipo. Ya podríamos plantear a lo largo de la investigación. Vamos a explorar, a describir, a correlacionar, a relacionar una variable con otra. Y los explicativos es cuando ya aplicamos, por ejemplo, nuestros instrumentos, ¿no? De evaluación, y ya hacemos un análisis sobre nuestros resultados, ¿no? Como tal, primero, de alguna forma, puede quedarse a nivel exploratorio o solamente descriptivo, o ir más allá y empezar a manejar un poquito las variables, ¿no? Por así decir, y ya después pudiéramos, o sea, experimentar un poco y analizar algunas cuestiones, ¿no? Es un poco como el proceso que se lleva dentro de la misma investigación de principio a fin, un poquito con el marco teórico, lo que haríamos, ¿no? Se puede quedar a nivel nada más de investigación literaria, bibliográfica, que sería explorar el tema, y de ahí hacer nuestras conjeturas, nuestro análisis de nuestras hipótesis y esto, pero o pudiéramos ir avanzando poco a poco en nuestra propia investigación, ¿no? Voy a presentarles esta gráfica para que veamos un poquito cómo sería el asunto. Por ejemplo, en la siguiente gráfica vemos un poquito cómo sería como un estudio independiente y como una parte de una sola investigación esto que estamos revisando de Sampieri. En el sentido exploratorio empezamos con el marco teórico un poco, ¿no? Sería esta parte, sería también, iríamos a la parte de la descripción con respecto a cuando empezamos a conceptualizar nuestras variables, ¿no? En cuanto a la situación de correlación, es cuando ya empezamos a hacer nuestro instrumento de evaluación, ¿no? Y aplicar nuestro proyecto, nuestra metodología, ¿no? Empezar a trabajar con los grupos pilotos, con las muestras, con los sujetos, ¿no? Y en el nivel de explicativo de una sola investigación sería precisamente ya todo el análisis de estos resultados, ¿no? Cuando es un estudio independiente, esto es en una sola investigación, ¿no? Parte de una sola investigación, la parte hacia abajo. Cuando vamos de izquierda a derecha, solo se quedaría el estudio en la parte exploratoria, en la parte literaria, ¿no? Cuando somos descriptivos, solamente con base a lo que ya investigamos, hacemos un análisis, ¿no? de una problemática, pero cuando ya son precisamente ya correlacionales, aquí ya aplicamos una metodología, y cuando somos explicativos ya analizamos los datos, ¿no? de nuestra propia
evaluación, que sería un poquito, pero avanzaría todo esto y ya sería como completo. Pero independientemente se pueden quedar aquí o aquí, ¿no? Y con eso sería válido, sería un primer acercamiento. Y bueno, aquí ya sería un poquito esto de el análisis de datos, ¿no? La manipulación y explicación de las variables, la metodología, apoyándonos en esta gráfica también. Y bueno, vemos aquí el esquema, cómo quedaría un poquito, ¿no? El estado del arte, el planteamiento del problema, la elaboración de la hipótesis, ¿no? Un poquito cómo es el proyecto de investigación y cómo se relacionaría con esta parte que nos comenta Sampieri, ¿no? Los tipos de estudios: exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo, ¿no? Y cómo vamos también encontrando esta parte del estudio en el marco teórico, en la conceptualización de las variables, en la manipulación y aplicación de variables y metodología, así como en el análisis de datos, ¿no? Seguimos con la lectura. Dice: tal fue el caso de la primera investigación de Sigmund Freud, que surgieron de la idea de que los problemas histéricos estaban relacionados con dificultades sexuales, ¿no? Un poquito algunos estudios que también son exploratorios. Cuando se empezó a hablar sobre el SIDA hace muchos años, hace 20 años. Los experimentos también, por ejemplo, de Iván Pavlov, ¿no? Sobre los reflejos condicionados e inhibiciones, y algunos otros, ¿no? Dice: los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos, ¿no? Como tal. Por lo general determinan tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables, establecen el tono de la investigación y posterior de algunas otras investigaciones que van a ser más rigurosas, ¿no? Principalmente cuando hablamos de esta investigación exploratoria es empezar a empaparnos de este tema. Ya después poco a poco vamos a profundizar cuando ya manejamos el tema y lo conocemos súper bien. Ya empezamos a aplicar incluso hasta los instrumentos, las baterías, todo esto, sobre todo en psicología, también en trabajo social, ¿no? Se caracterizan también estas investigaciones por ser más flexibles en su metodología en comparación con los estudios descriptivos o explicativos, por ejemplo, ¿no? Son más amplios, son más dispersos que los otros dos. Buscan también observar tantas manifestaciones del fenómeno estudiado como sea posible, e implican un mayor riesgo y requieren gran paciencia, serenidad y receptividad por el investigador, ¿no? Y bueno, pues en los estudios descriptivos vamos a tener que describir, dice, muy frecuentemente el propósito del investigador es describir situaciones y eventos, es decir, cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno, ¿no? Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro, fenómenos que sea sometido a análisis. En los estudios descriptivos vamos a medir, ¿no? Tal cual, comunidades, grupos o cualquier otro fenómeno. Vamos a medir también estos aspectos, algún aspecto de estos grupos o componentes del fenómenos a investigar. Dice: desde el punto de vista que esto es bastante importante, describir es medir. Dice: en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente para así describir lo que se investiga, ¿no? Y bueno, dice: los estudios descriptivos miden conceptos. Es necesario hacer notar que los estudios descriptivos van a medir, se miden de manera más bien independiente los conceptos o variables con los que tienen que ver. Desde luego, pueden integrar las mediciones de cada una de dichas variables para decir cómo es y se manifiesta el fenómeno de interés,
Su objetivo no es indicar cómo se relacionan las variables medidas. Un investigador organizacional puede pretender describir varias empresas industriales en términos de su complejidad, tecnología, tamaño, centralización y capacidad de innovación. Va a medir en dichas variables y así puede describir en términos deseados, dice, a través de resultados. Va a describir qué tan automatizadas están las empresas en la tecnología, cuántas es la diferenciación horizontal, la subdivisión de tareas, la vertical, número de niveles jerárquicos, ¿no? Y a través el espacial, número de centros de trabajo y el número de metas presentes en la empresa. El investigador pretende analizar por medio de su estudio cómo serían las empresas con respecto a la tecnología. Dice, son aquellas que tienden a ser las más complejas relacionadas. Relacionan tecnología con complejidad. Dice, lo mismo ocurre con un psicólogo clínico cuando describe la personalidad de un individuo. Se limita a medirlo en diferentes dimensiones, ¿no? Por ejemplo, la hipocondria, la depresión, la histeria, la masculinidad, la feminidad, introversión social, para así describirlo, ¿no? El psicólogo considera las dimensiones de la personalidad para poder describir al individuo, pero no está interesado en analizar si mayor depresión está relacionada con mayor introversión social. En cambio, si pretendiera establecer correlaciones, su estudio sería básicamente correlacional y no descriptivo, ¿no? Cuando yo empiezo a utilizar mayor que, menor que, ¿no? Ya sería un estudio correlacional, causa-efecto, cuando hablamos de correlaciones. Si estamos hablando de descripción, solamente se presenta sí o no, ¿no? Se presenta llanto, se presenta se presenta irritabilidad, ¿no? La correlación ya habla de causa-efecto. La descripción habla de si está presente o no, ¿no? Así como veíamos en la imagen, frío, caliente, ¿no? Blanco, azul. Incluso esto nos ayuda un poco para saber cómo sería incluso hasta nuestro instrumento de evaluación, ¿no? Dice así, como los estudios exploratorios se interesan fundamentalmente en describir, los descriptivos se centran en medir con la mayor precisión posible. Dice, en esta clase de estudios, el investigador debe ser capaz de definir qué se va a medir y cómo se va a lograr esa precisión, la precisión en esa medición. Debe ser capaz de especificar quién o quiénes tienen que incluirse en la medición. La investigación descriptiva en comparación con la naturaleza poco estructurada de los estudios exploratorios requiere considerablemente conocimiento del área que se investiga para formar las preguntas específicas que busca responder. La descripción puede ser más o menos profunda, pero en cualquier caso se basa en la medición de uno o más atributos del fenómeno escrito. Si los estudios descriptivos pueden ofrecer la posibilidad de predecir, aunque sean rudimentarias, ¿no? Hacer predicciones incipientes. Por ejemplo, aquí nos pone Sampieri, podemos predecir el número de minutos probables que un niño dedica a ver la televisión a diario, utilizando ciertas técnicas estadísticas y sobre la base del promedio del grupo de niños al que Alonso pertenece.
Si otro ejemplo sería el de un analista de la opinión pública que, basándose en datos descriptivos obtenidos en una encuesta llevada a cabo entre todos los sectores de una población de futuros votantes para determinar elección, número de personas que dijeron que habrán de votar por cada uno de los candidatos contendientes, intenta predecir probabilísticamente qué candidato triunfará en la elección. Y bueno, dicen que consisten los estudios correlacionales. Los estudios correlacionales pretenden responder a preguntas de investigación tales como: conforme transcurre una psicoterapia orientada hacia el paciente, aumenta la autoestima de éste. Dice, a mayor variedad y autonomía en el trabajo corresponde mayor motivación intrínseca. Estamos hablando respecto a las tareas laborales, ¿no? Cuestiones de causa, efecto. O algunas como estas: los niños que dedican cotidianamente más tiempo a ver la televisión tienen un vocabulario más amplio que los niños que ven diariamente menos televisión. Los campesinos que adoptan más rápidamente una innovación poseen mayor inteligencia que los campesinos que adoptan después. Este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables. En un contexto en particular, en ocasiones, solo se analiza la relación entre dos variables, lo que podría representar X y Y, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros, sobre todo de mayor amor, ¿no? Más ritos, sería un estudio correlacional más que descriptivo. Pero también tendría yo que revisar un poco, ¿no? Ya habría que explicar también o describir qué es, por ejemplo, el amor, qué son los ritos, ¿no? Frecuentemente se ubican en los estudios de relaciones entre tres variables, lo cual se podría representar así: X, Y, Z, ¿no? Mayormente se utiliza dos variables, pero también se utilizan tres, ¿no? O cuatro, como vemos así, o más, ¿no? Por ejemplo, se asocian 5 pares de correlaciones: X con Y, X con Z, y X con Z, Y con Z, Y con W, W con Z, Z con F, ¿no? Obsérvese, dice que no están correlacionados X con F, X con W, Y con F, con Z con W, ni con W con F, ¿no? Si las correlaciones miden las dos o más variables que se pretenden ver si están o no relacionadas en los mismos sujetos, y después se analiza la correlación, ¿no? Por ejemplo, un investigador que desea analizar la relación entre la motivación laboral y la productividad en un grupo de trabajadores, si de varias empresas industriales con más de 1000 trabajadores de la ciudad, mediría en cada uno de estos trabajos su motivación y su productividad. Después analizaría si los trabajos con mayor motivación son o no los más productivos. Es importante, dice, recalcar que en la mayoría de los casos las mediciones en las variables a correlacionar provienen de los mismos sujetos. No es común que se correlacionen mediciones de una variable hechas en una persona con mediciones de otra variable realizadas en otras. Por ejemplo, ahora que estábamos viendo este ejemplo de las causas de la deserción escolar, ¿no? Habíamos visto incluso cuestiones económicas, cuestiones de violencia intrafamiliar, ¿no? Motivación. Son varias variables que se tendrían que medir para ver si hay alguna relación con la deserción escolar. Cuando ustedes planteen lo que sería su trabajo, ustedes también traten de especificar cómo van haciendo su estudio, ¿no? Lo van a justificar también un estudio, por ejemplo, de índole descriptivo, y por qué, ¿no?
Por ejemplo, en mi caso sería un tanto descriptivo, porque es la primera vez que nos acercamos a esta temática y no hay tantas temáticas que aborden este tema, ¿no? Del amor y los ritos, sobre todo mortuorios, ¿no? Y en las ofrendas aquí en México. Pero, por ejemplo, este tema, sobre todo, ¿no? Este tema ya de la deserción escolar está súper agotado. Y aquí ya se puede hacer este tipo de correlaciones porque ya hay más investigaciones, ya hay más estudios, ¿no? Y se empezaría, ¿no? Habrá otros temas que a lo mejor no solamente se alcance a hacer una investigación bibliográfica y con eso sea suficiente por el momento. Cuando yo les hablaba de etapas, es de que en cada trabajo, cuando nosotros como profesores nos vamos acercando o los vamos acercando a lo que es la investigación, poco a poco, digo, empezamos con cosas un poco no básicas, pero sí introduciéndonos hacia nuestra investigación. Y de primera instancia, a veces en un solo trabajo nos alcanza el tiempo, no, sobre todo por el ritmo de la escuela, de la academia, apenas de avanzar a lo mejor el ámbito exploratorio, no solamente revisar la literatura, investigar un poco sobre algunas cosas, plantear solamente nuestra investigación. Pero conforme vayamos profundizando en nuestra investigación, en la segunda etapa, en nuestro segundo curso tal vez, ustedes ya pueden retomar esa investigación y adentrarse más a hacer estudios ya correlacionales o estudios ya descriptivos, partir de donde se quedaron, para ir profundizando poco a poco e ir implementando otro tipo de situaciones. Si vemos en cuestiones descriptivas, solamente es como la conceptualización de las variables, ¿no? Plantearlo A con B, ¿no? Pero aquí ya hay más movimiento, ya hay más interacción, por ejemplo, ¿no? Y también va a depender de cómo hayamos avanzado y del grado, como dice, de conocimiento de la investigación. Dice, la utilidad y el propósito principal de los estudios correlacionales son saber cómo se puede comportar un concepto o una variable conociendo el comportamiento de otra u otras variables relacionadas. Es decir, dice, para intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos en una variable a partir del valor que tiene la variable o variables relacionadas, ¿no? Un ejemplo tal vez simple, dice, pero que ayuda a comprender el propósito predictivo de los estudios correlacionales sería el correlacionar el tiempo dedicado a estudiar para un examen de estadística con la calificación obtenida con él, ¿no? Es un poco lo que vamos a ir obteniendo. Dice, en este caso se mide en un grupo de estudiantes cuánto tiempo se dedica, cada uno de ellos dedica a estudiar para el examen y también se obtienen sus calificaciones en el examen. Dice, mediciones en la otra variable, posteriormente se determina si las dos variables están o no correlacionadas y si lo están, de qué manera lo están, ¿no? En el caso de que dos variables estén correlacionadas, ello significa que una varía cuando la otra también varía. La correlación puede ser positiva o negativa. Si es positiva, quiere decir que los sujetos con altos valores en una variable tendrán a mostrar altos valores en la otra, ¿no? Quienes estudian más tiempo para el examen tendrán a obtener más altas calificaciones. Si es negativa, significa que los sujetos con altos valores tendrán a mostrar bajos valores en la otra variable, ¿no? Dice, si no hay correlación entre ellas, entre las variables, nos indica que estas variables varían sin seguir un patrón sistemático entre sí. Habrá sujetos que tengan altos valores en una de las dos variables y baja en la otra, sujetos que tengan altos valores en la variable y valores medios en la otra, ¿no? Sujetos que tengan altos valores en una variable y altos en la otra, ¿no? Esto ustedes también tendrán
que decir si su correlación es positiva o negativa de acuerdo a su correlación. Por ejemplo, en mi caso, si hay mucho amor, ¿no? Hay muchas manifestaciones rituales, ¿no? De los seres queridos en las ofrendas, ¿no? Si sería negativa, no habría muchas manifestaciones, por ejemplo, muchos rituales, pero poco amor, ¿no? Sería un poquito lo que iríamos, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que hacen ahora con lo de los michis y todo esto, ¿no? Que hacen sus ofrendas a los michis o a los perros. Tendríamos que ver, ¿no? Si hablamos de seres queridos o no. Todo esto tendríamos que analizarlo. Así es que bueno, este es un poquito como tendríamos que ir viendo o cómo se da lo que sería dice, la investigación correlacional tiene en alguna medida un valor explicativo, aunque parcial. En un mismo estudio nos puede interesar tanto describir los conceptos y variables de manera individual como la relación entre ellas. Y bueno, por ejemplo, en esta gráfica podemos ver un poquito, dice cómo se manifiesta lo que sería la correlación positiva, la correlación negativa, ¿no? Que vamos viendo un poquito. Dice, si es una correlación positiva, dice a mayor variable A, mayor variable B. Si vemos una correlación negativa, a mayor variable A, menor variable B, ¿no? Aquí vemos también el patrón, como sería positivo, va subiendo, negativo, baja, ¿no? Y la no correlación se presenta así, no hay algún patrón específico, no hay una línea recta, ¿no? O una línea inversa, ¿no? Que sería en el caso de la negativa. Y bueno, se muestra un patrón diverso, no habría un patrón sistemático, ¿no? Que es un poquito lo que vamos viendo. Y bueno, seguimos. Dice, los estudios correlacionales, dice, la correlación nos indica las tendencias más que casos individuales, dice lo que ocurre en la mayoría de los casos. Dice, por ejemplo, el joven Gustav pudo haber estudiado bastantes horas y conseguir una nota baja en su examen, o Cecilia pudo haber estudiado muy poco y lograr una calificación alta. Sin embargo, en la mayoría de los casos, quienes estudien más tiempo tenderán a obtener una calificación más alta en el examen. También dice, los estudios correlacionales se distinguen de los descriptivos principalmente en que mientras estos últimos se centran en medir con precisión las variables individuales, varias de las cuales se pueden medir con independencia en una sola investigación. Los estudios correlacionales evalúan el grado de relación entre dos variables, pudiéndose incluir varios pares de evaluaciones de esta naturaleza en una única investigación. Comúnmente se incluye más de una correlación para comprender mejor. Si los estudios correlacionales se distinguen de los descriptivos principalmente en que mientras los descriptivos se centran en medir con precisión las variables individuales, los estudios correlacionales evalúan el grado de relación entre dos variables, pudiéndose incluir varios pares de evaluaciones de esta naturaleza en una única investigación. Dice, en un mismo estudio nos puede interesar tanto describir los conceptos y variables de manera individual como la relación entre ellas, ¿no? También dice, la investigación correlacional tiene en alguna medida un valor explicativo, aunque de forma parcial. Al saber que dos conceptos o variables están relacionadas, se aporta cierta información explicativa. Son todos como un incluyente, ¿no? Como es el paso previo, pero todo toca lo que sería uno con otro, ¿no? Se van tocando igual. Dice, tiene algo de explicación, pero, o sea, son como puentes, ¿no? Y entrelazados. Como unas, como si fueran las figuras de un rompecabezas. Tengo que, uno incluye al otro,
para poder dar el paso a la siguiente investigación, al siguiente nivel de profundización de los estudios. Al saber que dos conceptos o variables están relacionadas, se aporta cierta información explicativa. Por ejemplo, si la adquisición de un vocabulario por parte de un determinado grupo de niños de cierta edad, digamos entre los 3 y los 5 años, se encuentra relacionada con la exposición a un programa de televisión educativo, ese hecho puede proporcionar cierto grado de explicación sobre cómo los niños adquieren ciertos conceptos. Igualmente, si la similitud en cuanto a valores, religión, sexo, educación, por parte de los novios de ciertas comunidades indias guatemaltecas están relacionadas con la probabilidad de que contraigan matrimonio. Esta información nos ayuda a explicar por qué algunas de esas parejas de novios se casan y otras no. Dice, desde luego la explicación es parcial, pues hay otros factores relacionados con la decisión de casarse. Cuanto mayor número de variables sean correlacionadas en el estudio y mayor sea la fuerza de las relaciones, más completa será la explicación. En el ejemplo anterior, si se encuentra que además de la similitud, también están relacionadas con la decisión de casarse las variables tiempo de conocerse en la comunidad, vinculación de las familias de los novios, ocupación de los novios, atractivo físico y tradicionalismo, el grado de explicación será mayor y así agregamos más variables que se relacionan con dicha decisión, la explicación que se torna más compleja, ¿no? En el caso que nosotros estamos estudiando, por ejemplo, yo estoy aplicando cuestiones del amor, ¿no? A mayor amor, más manifestaciones rituales en las ofrendas, ¿no? En las ofrendas mexicanas. Pero también hemos encontrado que, y esto ya lo vamos a ir metiendo sobre la correlación, ¿no? También el miedo influye, no el amor, ¿no? Tengo miedo de que me vaya a venir a jalar las patas. La superstición también, ¿no? Entonces va aumentando estas variables que voy a ir poniendo, ¿no? En el caso, por ejemplo, muy seguido, del caso que ya tenemos de la deserción escolar, ¿no? Que es un tema que ya está muy estudiado y ya es totalmente, se investigan, ¿no? Las causas y ponemos varias causas de lleno, ¿no? de primera instancia en nuestra investigación. Y bueno, el riesgo, correlaciones espurias, como ven. Y bueno, también aquí, como en la política se da lo espurio. Dice, ahora bien, dice, puede darse el caso de que dos variables estén aparentemente relacionadas, pero que en realidad no lo estén. Lo que se conoce en el lenguaje de la investigación como una correlación espuria. Sería pregunta de examen, ¿no? Hay veces que queremos también como investigadores que cuadre algo, ¿no? Esto es por esto es por aquello. Y lo importante en la investigación es dejar que fluya, dejar que la investigación salga, no forzar resultados, ¿no? Por ejemplo, podemos a veces, cuando ya ponemos nuestro título y hacemos todo, que de alguna forma es una estrategia para poder hacer nuestra investigación, ¿no? Ya poner ahí las variables, también, por ejemplo, ahorita ya estamos hablando de grupos de niños que tienen específicos, ¿no? Los grupos control, los grupos piloto, el grupo con edades determinadas, con sexo determinado, ¿no? Todo esto que vamos a ir viendo poco a poco, dice, esto lo tenemos que plantear de alguna primera instancia en nuestro título, en nuestra introducción un poco para poder ir manejando, ¿no? Dicen que la introducción se tiene que hacer hasta el final, ya que tenemos todo para poder hacer como el resumen, que sería un resumen de todo lo que compende nuestro trabajo, ¿no? Pero también es importante que si ya tenemos establecidos nuestro título, nuestras variables y todo, pueda existir la flexibilidad en el investigador para poder hacer modificaciones. Porque a veces la investigación nos arroja otra cosa que a lo mejor no habíamos contemplado, que se nos había pasado en el título, no se nos había pasado de primera instancia. Y no podemos estar forzando resultados, ¿no? Esto es así porque es así, nos tiene que salir, ¿no? Tiene que haber la correlación entre A y B y tiene que salir positiva o tiene que salir negativa. Podemos tener nuestras hipótesis, pero si no sale también son cuestiones que se tienen que reportar, ¿no? Y eso va en el análisis de los resultados, eso va en las conclusiones. Y también saber de que a veces nos equivocamos al plantear o el problema o nos equivocamos al hacer nuestra hipótesis, ¿no? Y que a lo mejor las cosas no son como pensamos. Y esto es importante en la investigación. Esto es tener
o que queremos aparear, por así decir, así se les llama también el apareo de las variables, ¿no? A con B o B con B, C con D, ¿no? O sea, hacemos, por ejemplo, tiempo, ¿no? Como en el amor, ¿no? Cuando se hacen así investigaciones de psicología sobre amor y sobre noviazgo y esto, ¿no? En este caso, ¿no? A mayor tiempo de estar con una persona, ¿no? Quizá se tienen que casar, ¿no? Hablando un poquito de este ejemplo. No es así, a veces entre más conoces a una persona, más a veces ahí la aversión, la incompatibilidad, ¿no? Compatibilidad, todo esto. Entonces no tiene por qué ser una situación de aparear a fuerza ciertas variables, ¿no? Que es un poco lo que está manejando aquí. Lo que son las correlaciones espurias, dice, supongamos que llevaremos a cabo esta investigación con niños cuyas edades oscilan entre los 8 y los 12 años, con el propósito de analizar qué variables se encuentran relacionadas con la inteligencia y midiéramos su inteligencia a través de alguna prueba. Dice, nos daríamos cuenta de que se da la siguiente tendencia: mayor estatura, mayor inteligencia. Es decir, los niños con más estatura tenderían a obtener una calificación más alta en la prueba de inteligencia. Con respecto a los niños de menor estatura, estos resultados no tendrían sentido. No podríamos decir que la estatura está correlacionada con la inteligencia, aunque los resultados del estudio así lo indicaran. Lo que sucede es lo siguiente: la maduración está asociada con las respuestas a una prueba de inteligencia. Los niños de 12 años en promedio más altos han desarrollado mayores habilidades cognitivas para responder a la prueba, comprensión, asociación, retención, que los niños de 11 años, y estos a su vez las han desarrollado en mayor medida que los de 10, y así sucesivamente hasta llegar a los niños de 8, en promedio los de menor estatura, quienes poseen menor habilidad que los demás para responder a las pruebas de inteligencia. Incluso si aplicaríamos las pruebas de 5 años, no podrían responderla, ¿no? Estamos ante una correlación espuria cuya explicación no solo es parcial sino errónea. Se requeriría de una investigación a nivel explicativo para saber cómo y por qué las variables están supuestamente relacionadas. El ejemplo citado resulta obvio, pero en ciertas ocasiones no es tan sencillo detectar cuando una correlación carece de sentido, ¿no? Por ejemplo, sí es cierto que el tamaño del cerebro aloja la masa cerebral, y a veces entre más grande está el cerebro, ¿no? Se ha visto que era mayor inteligencia, ¿no? Las circunvoluciones y esto. Pero, por ejemplo, aquí nos plantea la edad. Tendríamos que medir la estatura o tendríamos que medir a todos los niños de 12 años, ¿no? Y todos los niños de 12 años no miden lo mismo. Entonces, esta situación de que a veces no corresponde, ¿no? Forzar estas relaciones, forzar, dice, hay cuestiones incluso de que a veces la falta de conocimiento del tema hace que demos explicaciones erróneas también, ¿no? En nuestra descripción. Así es que hay que tener un poquito de cuidado. Y bueno, vamos a ver qué son los estudios explicativos. Y bueno, según Sampieri, los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos, o del establecimiento de relaciones entre conceptos. También dice, están dirigidos a responder las causas de los eventos físicos o sociales. Dice, como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este, o por qué dos o más variables están relacionadas. Dice, por ejemplo, dar a conocer las intenciones del electorado es una actividad descriptiva. Indicar, según una encuesta de opinión, antes de que se lleve a cabo la elección, cuántas personas van a votar por los candidatos contendientes, constituye un estudio descriptivo, el cuántos, y relacionar dichas intenciones con conceptos como edad y sexo de los votantes, magnitud del esfuerzo propagandístico en los medios de comunicación colectiva que realizan los partidos a los que pertenecen los candidatos y los resultados de la elección anterior es un estudio correlacional. Dice, es diferente de señalar por qué alguna gente habrá de votar por el candidato uno y otro por los demás candidatos. Dice, volviendo a hacer una analogía con el ejemplo del psicoanalista y sus pacientes, un estudio explicativo sería similar a que el doctor González hablara del por qué Dolores y César se llevan como lo hacen, no como se llevan, lo cual correspondería a un nivel correlacional.
Dice, suponiendo que su matrimonio los condujera bien y la relación fuera percibida por ambos como satisfactoria, el doctor González nos explicaría por qué ocurre así. Además, nos explicaría por qué realizan ciertas actividades y pasan juntos determinado tiempo. También marca un poco lo que son las diferencias entre un estudio explicativo y uno correlacional. En este caso hemos hecho este estudio, ¿no? Dice el qué, por ejemplo, para el estudio expositivo se responde esta pregunta, el qué, ¿no? Aunque no lo han planteado así. Independientemente, dice, de lo que veremos posteriormente, ¿no? Principalmente el estudio expositivo nos maneja el qué. En los estudios es un nivel literario, ¿no? Investigamos todo tal cual, todo lo que hay sobre nuestro tema. Lo que sería el estudio descriptivo, principalmente vamos ya a implementar instrumentos de evaluación, variables, hipótesis y otros tipos de situaciones, ¿no? Se van a medir y a conceptualizar lo que son las variables y se responden a preguntas como, ¿no? ¿Cuánto tiempo, en qué medida, qué lugar ocupan? ¿Prefieres ver, ¿no? Por ejemplo, prefieres ver la tele, prefieres escuchar el radio, ¿no? En los estudios correlacionales vamos a profundizar y analizar las causas y el efecto. Se contesta la pregunta cómo está relacionada la exposición de A con B, ¿no? Que sería aquí el cómo. Dice, o algunos señalamientos como a mayor exposición por parte de, ¿no? O a mayor manifestación de, ¿no? Se dan estrategias en, ¿no? Por ejemplo, en los estudios explicativos vamos a responder a las causas principalmente, ¿no? ¿Qué efectos tiene? ¿A qué causa? ¿A qué uso? ¿Qué gratificaciones? ¿Qué variables mediatizan, por ejemplo, los efectos y de qué modo, ¿no? En los estudios explicativos, como les había comentado, es jerárquico. Uno lleva a otro. El expositivo lleva al descriptivo, el descriptivo al correlacional, el correlacional al estudio explicativo, ¿no? Y bueno, así quedaría un poco, una incluye a otro, ¿no? Y también es un nivel jerárquico, podemos ir y venir, ¿no? También maneja un poquito, dice, algunas veces una investigación puede caracterizarse como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, pero no puede situarse únicamente como tal. Dice, esto es, aunque un estudio sea esencialmente exploratorio, contendrá elementos descriptivos, o bien un estudio correlacional incluirá elementos descriptivos, y lo mismo ocurre con cada una de las clases de estudio. Asimismo, como se mencionó antes, ¿no? Una investigación puede iniciarse como exploratoria o descriptiva y después llegar a ser correlacional y aún explicativa. Dice, son dos los factores que influyen, principalmente, ya lo habíamos comentado, ¿no? Para que una investigación se inicie como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, ¿no? Dice, el conocimiento en el tema de investigación que nos revele la revisión literaria, ¿no? O sea, en el marco teórico, y el enfoque de la investigación del investigador, el enfoque que le quiera dar a su estudio, ¿no? Independientemente. ¿Y qué vamos a hacer? Dice, la literatura nos puede revelar, dice, con la simple revisión literaria, a través de todo lo que hay de otros autores, de otros investigadores, podemos llegar a estas conclusiones. Dice, si no hay antecedentes sobre el tema en cuestión o que no son aplicables al contexto en el cual habrá de desarrollarse el estudio, en cuyo caso la investigación tendrá que iniciarse como exploratoria, ¿no? Nos puede dar las pautas, qué hay sobre el tema y qué no hay. La literatura nos puede revelar si, dice, hay piezas y trozos de una teoría con apoyo empírico moderado. Dice, estos estudios descriptivos se han detectado y han definido ciertas variables. No podemos ver cuando algunos autores ya han hecho experimentos sobre nuestro tema, ¿no? Y hayan utilizado variables.
Dice, la literatura también nos puede revelar la existencia de una o varias relaciones entre conceptos o variables, ¿no? Nos puede llevar a un estudio ya sea tal cual exploratorio, a un estudio descriptivo, a un estudio correlacional o a un estudio explicativo, ¿no? De acuerdo a lo que investiguemos. Dice, la literatura nos puede revelar que existe una o varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación. Dice, en este caso el estudio puede iniciarse ya como explicativo, ¿no? Podemos partir de esto. Y es aquí algo bien importante. Dice, el enfoque que el investigador le dé a su estudio determina cómo se inicia este enfoque, este trabajo, ¿no? Un investigador piensa en realidad un estudio sobre un tema ya estudiado previamente, pero dándole un enfoque diferente. El estudio puede iniciarse como exploratorio. Y también dice, los 4 tipos de investigaciones son igualmente válidos, son importantes. Sampieri hace un señalamiento importante, dice, todas las investigaciones han contribuido al avance de las diferentes ciencias, ¿no? Cada uno tiene sus objetivos, su razón de ser, dice, y se refiere netamente al estudiante. Dice, tenemos, ¿no?, que enfocarnos, dice, su tarea, la tarea de los estudiantes, dice, es preocuparse por hacer bien el trabajo, o sea, éticamente. Realmente es un ejercicio de investigación, es un ejercicio de revisión sobre algunos conceptos, ¿no? Y lo que tenemos que hacerlo es hacerlo bien. Dice, el alumno debe preocuparse por hacer bien su trabajo y contribuir al conocimiento de un fenómeno, ¿no? O sea, no plagiar, no inventar datos, ¿no? Yo cuando les decía que es la honestidad de investigación, ¿no? La investigación, ¿no? La honestidad y la ética en la investigación, se recurre a esto, ¿no? No atribuirse investigaciones o descubrimientos de otros a sí mismo, si las cosas no salieron como yo esperaba, ¿no? Comentarlo, ¿no? Y también nos decían algunos maestros, algunos investigadores ya de más años, con más experiencia, cuando yo era estudiante nos decía, dice, si no te salen las cosas, bueno, también decirlos y exponerlo ahí en tu investigación, dice, porque esto puede ayudar a que otros no cometan los mismos errores que uno cometió en la investigación, ¿no? Entonces, documentar todo y qué fue lo que sucedió, por qué no se dieron los resultados, si hubo algún error en la metodología o no hubo un error en la metodología, o por ejemplo esto de las variables, correlaciones espurias, ¿no? Que a lo mejor hubo un error en la interpretación. Cualquier situación que se dé en la investigación se tiene que reportar, se tiene que comentar. Digo, casi siempre cuando estamos en investigación, siempre estamos auspiciados, ¿no? Ayudados de ya investigadores de años, ¿no? Que ellos tienen mucho más experiencia, más colmillos, saben incluso cómo dirigirnos, y eso lo tendríamos nosotros que poner dentro de nuestra investigación. Tenemos que ir documentando qué fue lo que nos faltó, qué fue lo que falló, qué fue lo que sucedió, ¿no? Dice, el que la investigación sea de un tipo o de otro, dice, o incluye elementos de uno o más de estos, depende de cómo se plantea el problema de investigación, preguntas y objetivos, ¿no? Que es un poco lo que vamos haciendo. La investigación debe hacerse a la medida del problema que se formule, es decir, no decimos a priori voy a llevar a cabo un estudio exploratorio descriptivo, sino que primero planteamos el problema y revisamos la literatura y después analizamos si la investigación va a ser de una u otra clase, ¿no? Que es, por ejemplo, yo lo que les comenté, yo primero les dije, a ver, cómo está su tema, investiguen sobre su tema, lean sobre su tema y hagan un título, vayan planteando de qué se trata y problematicen su título, su tema, ¿no? De ahí partimos y poco a poco, conforme vamos revisando los artículos, las bibliografías que vamos a ver, que ya vimos de alguna forma y vamos a ver en el marco teórico, vamos a ir viendo qué tipo de investigaciones se han hecho sobre nuestro tema, ¿no? Sí exploratorios, descriptivos, sí también correlacionales, ¿no? O explicativos, ¿no? Entonces, esto es como lo que tendríamos que ver ahora. Y bueno, aquí nos quedaríamos y vamos a ver lo que es un poco el marco teórico para ya después, ¿no?,
comenzar con lo que sería también cómo vamos a plantear nuestras hipótesis, nuestras variables, en caso de que ya querramos hacer ya un trabajo descriptivo o correlacional, ¿no? Donde ya apliquemos instrumentos de evaluación y todo esto. Por lo pronto pudiera quedar también como para los que empiezan, ¿no? Pues allá ya detectamos ahí a quién empieza, un trabajo, ¿no? Que sería expositorio, ¿no? Expositivo. Un trabajo expositivo, ¿no? Y que quedaría netamente a lo que sería una investigación bibliográfica, ¿no? Literaria. Posteriormente ustedes abordarán otro tipo de investigaciones o lo pudiéramos avanzar dependiendo cómo hemos ido avanzando. Pero también déjenme comentarles que su trabajo también, ¿qué iría, ¿no? ¿Qué pondríamos dentro de qué es lo que me tendrían que entregar en esta etapa? Primero tendríamos que ya elegir cuál es lo que tienen que anexar a su trabajo, es la metodología, ¿no? Una vez que ya realizaron su marco teórico conforme a su tema, van a determinar qué tipo de estudio es su trabajo de investigación conforme a lo visto, a lo que ya hemos revisado, ¿no? Vamos a establecer también nuestra hipótesis o la pregunta hipotética y el por qué, ¿no? Poco a poco lo vamos a ir anexando, pero con que me entreguen en esta ocasión lo que es la metodología y expliquen por qué va a ser cuantitativa o cualitativa o mixta, y el tipo de estudio expositivo, descriptivo, correlacional o explicativo, ¿no? Cómo lo van a ir alcanzando, un bosquejo. Ustedes ya pueden ir determinando esto. Ya para la semana 5 ya tiene que estar la hipótesis y vamos a ver las hipótesis nulas, las alternas, ¿no? Y las preguntas hipotéticas, todo esto. Así es que eso lo tendrían ya que elaborar conforme vayamos avanzando, pero por lo pronto, digo, para que su trabajo quede como listo para este periodo, puede quedarse como un trabajo de investigación literaria expositivo en donde se refieran todas estas partes, pero también planteando, ¿no? La posibilidad, debido a un tiempo, estamos en menos de un mes y entregar todo, ¿no? Es muy difícil. Así es que por lo pronto investigar, empaparse bien del tema y que se haga el bosquejo de lo que pudiera presentarse en su trabajo, ¿no? Aplicando estos conocimientos de lo que sería la metodología, lo que sería un poquito conclusiones o qué es lo que plantearían como si fuera un proyecto de investigación tal cual, ¿no? Lo vamos a ir viendo poco a poco, pero tendrían que plantear esta parte, ¿no? Estamos hablando de una investigación literaria o exploratoria, nos quedamos en el nivel exploratorio, en el nivel de descripción, ¿no? ¿Y por qué nos arrojó, por ejemplo, si ustedes en la teoría hubo algunos artículos que manejaban lo que eran investigaciones descriptivas o correlacionales, aquí lo pueden desarrollar también, ¿no? En su propio trabajo, que ya lo iremos viendo poco a poco en clase. Así es que bueno, un poquito es esto. Cualquier duda a través del chat, recuerden, ¿no? O ya saben, los que nos están viendo en YouTube, ¿no? Que no son propiamente de clase, pudieran ahí poner en los comentarios sus dudas o cualquier aclaración. Así es que bueno, mi nombre es Teresa Salazar y nos vemos en otra videoclase sobre este tema sobre esta clase de seminario de titulación.